estamos con el ingeniero zootecnista Martín Padín, que entre otras cosas le vamos a consultar acerca de los efectos del clima, ¿verdad?, sobre la producción y el bienestar animal. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Lorena te saluda. Buen día, Lorena, ¿cómo andás? Bien, bueno, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Sabemos que sos muy profesional en lo tuyo, sabes mucho de la materia y Yael me pidió indicaciones específicas para hablar acerca sobre todo de lo que es el clima, ¿verdad? ¿Cómo está afectando el clima en la producción y el bienestar animal? Recién hablamos también con un productor agropecuario que es Cabañero, de la raza Yorkton, de 9 de julio, que es una de las ciudades más complicadas por el agua. Tuvo que hacer 15 kilómetros para sacar su animal, llevarlo a otra cabaña de lobería de una gente amiga, socios de ellos, para poder estar presente en la expo los próximos días. Y así es la realidad lamentable de varios productores, ¿verdad?, que a diario tienen que mover su hacienda de la misma manera. Sí, sí, la verdad, bueno, buenos días a todos, a todo el público, la audiencia. Gracias por la invitación. Yael, también fue una apasionada o lo mantiene todavía con el aspecto climático. Y bueno, acá por la Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, me dedico a esa parte de la interacción del clima o la agrometeorología en la producción animal. De hecho, tal es así que la facultad, con algunas ofertas de diplomaturas, estuvimos dando algunos módulos donde yo me especializo en esa parte de ver el bienestar animal desde el punto de vista de la ecuación de balance de calor, ¿no? Y todas las posibles cargas y disipaciones de calor que tiene el animal. Y hace poco me tocó ir hacia Carlos Tejedor y Lobos. Bueno, Carlos Tejedor es más largo y hemos pasado por toda esa zona donde estaba mirando la nota del entrevistado anterior, Luciano, ¿verdad? Luciano, así es. Y sí, se ve, en plena ruta se ve la cantidad de campos anegados y algo que me llamaba la atención, que el animal igual se mete a comer, es decir, haga frío o haga calor, la necesidad del animal es estar empapado dentro comiendo de lo que puede y y bueno, y yo lo vi desde la ruta. La realidad que él transmitió también es, eh, es muy cierta. Uno no ve dentro cuántas hectáreas más están afectadas o las hectáreas que no fueron afectadas, cómo llegas ahí o cómo llegas al animal. Eh, yo ahí un poco estuve viendo cómo venían los pronósticos trimestrales y sobre todo que estamos entrando en la época del trimestre más cálido. Eh, y bueno, según algunos pronósticos se mantendría bueno, pero estos son pronósticos, ¿no? Se entiende que después puede fallar la cosa, como quien dice, pero ahí el servicio meteorológico estaba anunciando un efecto neutral, como que no llovería más de lo normal, tampoco menos de lo normal. Así que deberían para toda esta zona o incluso todo el NEA, que es un régimen de lluvias normal, constante y parejo durante todo el año, se le dice un régimen isohigro, debería mantener lo que normalmente ocurre sin ninguna alteración. Y lentamente estamos aspirando, porque también fui analizando en paralelo lo que es el efecto Helenos, efecto de oscilación sur del niño o la niña, y estamos en una fase de neutro, que no habría una posible niña que genere algún tipo de sequías, pero tampoco lo contrario, que llueva más de lo normal. Así que bueno, un poco de esta evolución, lo que puedo ver a través de alguna fuente de información y demás es que la probabilidad de que trimestre, mes a mes y separados y agrupados por trimestre, esto haga predominar el efecto niño, perdón, niña y neutro, pero tendiente a
que vaya creciendo el efecto neutro de Lenos y disminuye el efecto niña. Así que, bueno, el panorama para toda la humedad que viene entrando no va a mejorar. Veremos cómo se mantiene y veremos el día a día y ver cómo los pronósticos por ahí juegan un poco a favor para que seque y drene un poco el agua que está acumulada en los campos. Sí, así eso es lo que se espera. Bueno, las napas están altísimas también. El agua, no solo el Sí, se agua nota. que llueve, ¿verdad? Las precipitaciones, sino lo que viene de abajo. Nos decían varios productores también eso. Se espera una buena primavera, eso también nos comentaban. Va a haber buen pasto, si Dios quiere, pero el tema, claro, es el piso. Bueno, ni hablar, ya para la siembra está muy complicada la situación, pero por lo menos para el animal, ¿qué es lo que más sufren? Martín, el animal, la sequía, el calor o el agua, la inundación. Mira, la verdad que estuve tratando de horizontear algunos pronósticos para el verano, porque entre todo el agua que hay, la humedad que genera esto en el ambiente y la posibilidad de que sea un verano cálido, bueno, hasta donde vi parece que no va a ser, va a ser un poco más fresco de lo normal, pero la realidad es que con el ambiente tan saturado de humedad, al animal le cuesta disipar calor, porque las principales vías de disipación de calor fisiológicas son por la respiración, lo que comúnmente conocemos como jadeo, o mismo una respiración un poco más agitada y profunda. Eso le hace perder agua, o sea que el animal debería mantenerse hidratado para que ese sistema funcione para perder calor a través del vapor y el sudor. Pero si el ambiente está saturado de humedad, eso le va a costar perder calor por esos mecanismos. Así que eso podría haberse facilitado con, por ejemplo, una buena corriente de viento o por lo menos una cobertura del sol o umbráculos o sombras naturales para evitar cualquier carga extra de calor que pueda tener el animal, pensando en que por ahí eso favorece la evaporación y la disipación de calor. Pero con esto que vos me decís, y con este viaje a Carlos Tejedor que te contaba, el animal tan encharcado y tan metido en el agua pierde también un montón de calor. O sea, ahí es por contacto, ¿no? El animal metido en el agua, por ahí, según como sea la estación, a ver, en pleno verano, en zonas húmedas, pierde un montón de calor y genera, o puede llegar a generar un estrés por frío que al animal le haga pedir más alimento, por ejemplo. Eh, y esa es una pérdida de calor constante, sobre todo si está todo embarrado, donde el animal en algún momento se tiene que acostar y descansar, porque si no, se activa mucho la actividad muscular del animal. Entonces se cansa de estar de pie o caminando o hace fuerza de más. Y todo esto va a repercutir en una necesidad del animal en cuanto a la ingesta de alimentos, para cubrir por lo menos sus necesidades básicas y que sobre un tanto más como para producir. Sí, así es, esto se ve afectado después, por supuesto, en el rendimiento. De cualquier manera, los fieldos es un tema estacional, ¿verdad? En el verano se sabe que se vacían, por supuesto, por esto que estamos hablando de la gran ola de calor. Por ahí este no va a ser el caso porque, como vos bien dijiste, humedad van a tener, pero generalmente se vacían por la época normal, estacional del año. Y ahora en el invierno estamos viendo que, bueno, por el agua también, y a su vez porque ya terminó la zafra, ¿verdad? Y se ven menos cantidad de encierre, pero es lógico, es estacional, como recién lo hablábamos. Sí, sí, totalmente. Hay que estar atentos al pronóstico, ver cómo viene el ambiente y qué ambiente le damos a los animales, saliendo de un filo donde uno puede pensar también en dónde encierra a los animales, buscar zonas altas, o posibilidad de que el animal elija. Yo, por ejemplo, cuando doy clases o charlas, trato de abrir mucho la conciencia de evaluar el ambiente en el que vamos a confinar los animales en distintas épocas. Sea verano, por ejemplo, si hay mucho calor, para evitar que el animal se mueva
qué movimientos estratégicos hacer, en qué momento del día, o qué tiene el ambiente para que el animal pueda elegir. Hay muchos casos donde el animal por ahí prefiere exponerse al sol, pero estar expuesto al viento. Eso lo he visto en pleno verano, en localidades como Suipacha, que es ventosa, y el animal prefiere estar al viento en pleno mediodía, en pleno verano, del día cálido que me tocó vivir, y, y prefiere que le dé el sol, pero pierde más calor por el viento. Entonces hay componentes que uno cuando empieza a mirar el ambiente dice, bueno, ¿cómo enriquezco este ambiente para una diversidad en cuanto a sombras, reparos de viento, que el animal se pueda mover y elegir en cuanto al lugar donde uno lo encierra y en qué momento sería oportuno, como te decía, por ahí en épocas de calor o lluvias, que uno dice, bueno, elijo una zona más alta y que caminen menos, y por ahí en otros momentos lo traslado a una zona más baja para que se refresquen. Ahí está la riqueza del ambiente. Claro, sí, bueno, muy interesante lo que decís, pero por lo menos la gran masa de agua ya la tuvimos en estos primeros 6 meses del año y por lo que decís ahora, la primavera en cuanto a pasto va a venir bien y no se va a dar más, por lo menos precipitaciones normales, no como tuvimos Claro. con la gran cantidad que llovió más de la media, de la normal, en casi todos los lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde estuvo más afectado. Y lo que pasa es que estamos en una zona donde el cambio de temperaturas, la transición de invierno a verano, que es justamente esta primavera, genera mucha inestabilidad atmosférica, así que cualquier movimiento de masas de aire, con el aire tan saturado que tenemos, propiciaría las lluvias, que fue un poco lo que pasó con la tormenta de Santa Rosa. La ciclogénesis que se formó ahí fue un viento bien del oeste que fue barriendo con toda la humedad y generando precipitaciones e inestabilidades que en algunas zonas impactó mucho más. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires no se notó tanto, o por lo menos no llegó con esa intensidad porque descargó antes, pero eso es muy dependiente del fenómeno ya. Sí, así es. Bueno, Martín, me encantaría seguir charlando con vos. Tengo que entregar el programa, ya estamos un poco pasaditos de las 9, pero en algún Bien. momento, en los próximos días, las próximas semanas, te vamos a contactar nuevamente para seguir charlando este tema que es más que interesante. Bueno, Lorena, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Gracias igualmente, un gusto hablar con vos, ¿eh?